La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, ubicada en República del Salvador número 49 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, está especializada en temas económicos y se encuentra bajo resguardo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el antiguo Oratorio de San Felipe Neri. El edificio fue construido a partir de 1751 por el arquitecto Ildefonso de Iniesta para la Orden de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri en la antigua calle del Arco de San Agustín, hoy República del Salvador. Fue financiado por Antonio Calderón Benavides, devoto de San Felipe Neri. Fue en abril de 1751 que se inició una ampliación mayor del recinto de la congregación que incluía la portada, pero dicho esfuerzo se vio truncado ante las escasas donaciones obtenidas por los filipenses y por un sismo ocurrido en abril de 1768. La congregación optó por trasladar su sede al Templo de la Profesa, el cual había sido desalojado tras la expulsión de los jesuitas de la Nueva España en 1767. En lo sucesivo, el edificio entró en declive, siendo incluso sede de un establo y de caballerizas. A partir de 1857, el edificio albergó al Teatro Arbeu. Por su escenario pasaron artistas como Ana Pavlova y Enrico Caruso. El teatro dejó de funcionar en 1954. En 1959 fue expropiado para convertirse en propiedad federal. A finales de los años 60, el edificio fue restaurado para albergar la biblioteca, recuperándose su fachada original de estilo barroco a cargo del arquitecto Carlos Chanfón. La biblioteca es el resultado de dos historias paralelas que se entrecruzan a finales de los años 60 del siglo XX, la del recinto y la de su tesoro bibliográfico. Con el fin de estimular en México el estudio y documentación de las ciencias económicas, en 1928 el entonces secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca, encargó a Jesús Silva Herzog, entonces responsable del Archivo Histórico de Hacienda, y al bibliógrafo Francisco Gamoneda, la concentración de los distintos fondos relacionados con la economía en la historia de México, como la Real Hacienda de los siglos XVIII y la Hacienda Pública del XIX a partir del México independiente. El sitio elegido para el nuevo acervo fue la capilla de la Emperatriz del Palacio Nacional, en donde Gamoneda ordenó colocar una estantería de madera labrada semejante a la de la Biblioteca del Escorial en España. La biblioteca fue abierta al público en octubre de 1928. En 1957, con motivo del centenario de las leyes de reforma, recibió el nombre de Miguel Lerdo de Tejada. Dado el creciente acervo de la biblioteca, en 1970 fue cambiada de recinto hacia la nave principal del antiguo Oratorio de San Felipe Neri en la calle de República del Salvador, en donde permanece hasta la fecha. Su inmensa colección también está constituida por una estupenda hemeroteca donde podemos encontrar una colección completa del combativo Regeneración, creado por los hermanos Flores Magón con el fin de despertar la conciencia del pueblo durante la dictadura porfiriana, además del Monitor Republicano, fundado por Vicente García Torres para censurar las arbitrarias acciones del general Santana, así como el siglo XIX, que Ignacio Cumplido instituyera como coto a las publicaciones conservadoras, y no pueden faltar ediciones del Imparcial, Excelsior y El Universal.
En el interior de la biblioteca podemos apreciar la obra mural del pintor de origen ruso Vladimir Ivalchich Rusakov, mejor conocido como Vladi. Vladi llegó exiliado a México en 1943 después de sufrir junto con su padre, el escritor Víctor Serge, el acoso del régimen estalinista y el fascismo europeo. Aquí estableció contacto con artistas como Diego Rivera y en 1949 se naturalizó mexicano. Su estilo se distanció de los grandes pintores y muralistas de aquella época. Perteneció a la llamada generación de la ruptura y llevó sus intereses artísticos hacia el erotismo. Su más importante obra mural la realizó en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada entre 1972 y 1982, llamada Las Revoluciones y los Elementos, y pintada al fresco sobre cerca de 2.000 metros cuadrados. Ha sido considerada su capilla sixtina. Fue elaborada en el vestíbulo, la sala de lectura, el coro y la capilla del recinto. Su motivo principal son las revoluciones en distintos ámbitos a lo largo de la historia humana: políticas, artísticas, sociales, religiosas e incluso sexuales. La monumental obra fue elogiada por personajes como el poeta estadounidense Allen Ginsberg. La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, nombrada así en honor del político liberal que se desempeñara como ministro de Hacienda en los gobiernos de Ignacio Comonfort y Benito Juárez, posee dentro de su acervo un valioso fondo reservado con más de 25,000 impresos antiguos que van desde el siglo XVI al XIX. También resguarda la segunda colección hemerográfica más importante del país, solo después de la Hemeroteca Nacional, con periódicos y revistas publicadas desde el siglo XIX.